Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Por parte del Centro de Investigación y Docencia iniciamos en esta ocasión una serie de entrevistas que buscan compartir información a partir de personas que realizan trabajo académico e investigativo. Esta serie de entrevistas tiene una peculiaridad. Buscamos no solamente abordar las temáticas de estudio, sino además hacerlo desde una perspectiva contextualizada, conociendo la biografía de los sujetos y a partir de ello entender cómo es que han construido su obra y su trabajo educativo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero. Más adelante hablaré un poco en relación con él. Quiero en primera instancia agradecer la hospitalidad del Centro Fred Newman que nos alberga en esta ocasión para la realización de esta entrevista. Bien, pues el doctor Sandoval Forero tiene un amplio currículum en el cual no me voy a detener. En el video de esta entrevista, en la descripción, van a encontrar ustedes vínculos e información detallada sobre su trabajo y su obra educativa. En esta ocasión quisiera sobre todo enfatizar el tiempo y aprovechar que lo tenemos aquí para escuchar un poco en relación con su perspectiva, su historia de vida, su biografía. El tema central será la investigación-acción participativa. Es el tema que nos convoca. Sin embargo, será fundamental que no solamente lo abordemos desde una perspectiva conceptual, sino que entendamos cómo es que un trayecto de vida se vincula con esta metodología. Personalmente he tenido la oportunidad de conocer al doctor Sandoval en algunas ocasiones y he podido conocer algunos aspectos en relación con su persona. He tratado de ser observador y a partir de ello quise redactar una breve semblanza de su persona que quiero compartir antes de escucharle con mayor amplitud. De andar sereno, como quien sabe que cada instante es un privilegio, un destello irrepetible en el transcurrir de la existencia. En su mirada aún habita la curiosidad intacta de la infancia, esa que se niega a ceder ante la costumbre y sigue buscando la magia en cada suceso, en cada gesto, en cada palabra. Su visión trasciende las apariencias y se sumerge en las profundidades de la experiencia humana, allí donde los significados se revelan y las verdades esenciales toman forma. Su voz, pausada y serena, se aleja del alarde y el histrionismo. No lo necesita. Su obra vasta le precede, como las huellas de un andar firme y honesto. Lleva consigo el peso ligero de la congruencia, esa rara cualidad que solo poseen quienes han hecho de la coherencia su brújula. De trato amable, sencillo y cálido, su grandeza no se impone, sino que se comparte. Su presencia no es un estruendo, sino un eco profundo que resuena en quienes le escuchan y le leen. Bueno, pues con ustedes, Eduardo Andrés Sandoval Forero. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, doctor Andrés, muy amable por la invitación. Gracias. Bueno, miren, el tema que nos convoca es la investigación-acción participativa, pero antes de bordear esa temática, nosotros queremos indagar un poco sobre la biografía de vida del doctor Eduardo. Entonces me gustaría en esta primera instancia, Eduardo, que nos comparta un poco cómo fue su infancia, su juventud, un poco de su trayecto de vida más allá de lo académico. Ok, bueno, te comento que yo soy oriundo de una ciudad llamada Líbano, en el norte del departamento del Tolima, en Colombia. Una ciudad donde mis padres eran de ahí, una ciudad caracterizada por la producción del café, una de las tantas regiones cafeteras de Colombia, y donde se dice que se produce el café más suave del mundo en esta región. Mis padres, por situaciones de violencia en el departamento, se tuvieron que desplazar a la capital, a Bogotá. Muchas ciudades de Colombia, al igual que otras de América Latina, crecieron por todo ese desplazamiento de población, algunos por cuestiones económicas, otros por cuestiones de violencia, y dentro de eso migramos a la capital. En mi infancia la pasé en una ciudad relativamente tranquila, no muy grande, escasos 1.200.000 habitantes, y vinculado en la formación político-cultural por tradición familiar.
en escuelas públicas, primaria, secundaria y también en estudios universitarios en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública. Ese es más o menos el contexto de mi infancia. En esa infancia obtuve una formación política muy temprana en Colombia por cuestión familiar, pero también por cuestión social. A los 13 años ya estaba formando parte de movimientos políticos y sociales de izquierda en Colombia, muy común en el país también, debo decir, que eso se presentara, y entonces esa gran vinculación me llevó a tener relación con muchas personas importantes de la vida política y académica en Colombia, y también con sectores sociales empobrecidos en Colombia. Bien. De alguna manera ya se empezaba a vislumbrar un trayecto que tiene un vínculo, creo yo, con la investigación-acción participativa. Sí, efectivamente se vincula directamente porque nos encontrábamos haciendo trabajo político de organización y de acompañamiento de lucha de los indígenas en el sur del Tolima. Indígenas que eran muy reprimidos y muy desplazados, donde sus tierras se las robaban los terratenientes, los latifundistas, donde había una represión descomunal en todo el país, pero yo estaba con este sector de indígenas en ese proceso de formación política con los indígenas, y entonces ahí es cuando me vinculo con Orlando Falsborda, y nos da un curso de 2 semanas que él lo denominó en ese momento Investigación-Acción para la Formación Política. Ahí es donde viene la IAP. Estaba yo muy joven, demasiado joven, cuando me vinculo con la IAP. Bien. Sí. Nosotros, en el contexto del Centro de Investigación y Docencia, abordamos la temática de la investigación-acción y tratamos de enfatizar esta peculiaridad en la propuesta de investigación-acción participativa que se distingue de otros modelos de investigación-acción, como el que desarrollara Kurt Lewin en su momento, John Elliott, incluso la investigación-acción de corte australiano, de corte crítico. Les decimos a nuestros estudiantes, bueno, la participativa tiene una peculiaridad distinta, no surge en la academia, sino que surge a partir de movimientos sociales que tienen una intencionalidad. En ese sentido es que nos plantea el trabajo de Orlando Falsborda. Sí, bueno, sí, la investigación-acción participativa, aunque su exponente mayor y quien la dio a conocer y quien le dio la fundamentación académica fue Orlando, pero ese fue un trabajo colectivo principalmente de campesinos, indígenas y pescadores en el norte de Colombia. Cuando se dio un gran movimiento nacional en Colombia, que fue el movimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces los campesinos en todo el país empezaron a recuperar sus tierras, a desalambrar todos esos territorios que les habían quitado los terratenientes y latifundistas. Entonces fue un movimiento muy beligerante, muy fuerte, y entonces Orlando se vincula como sociólogo ahí con estos campesinos, y entonces esa acción, ese pensar y esa programación de recuperación de tierras llevó implícito también cómo es que se tenía que recuperar la tierra, la planeación de cómo recuperar la tierra, cómo hacerlo a través de organización, de concientización de las personas, de la acción misma, del poder sistematizar esa experiencia, y en el caso de Orlando poder escribirla, y así es como nace la IAP en Colombia. Claro, con profundas diferencias con cualquier otro tipo de investigación-acción, porque de investigación-acción en general, porque la investigación que propuso Orlando Falsborda y que se viene desarrollando desde entonces por una buena cantidad de intelectuales, investigadores, campesinos, obreros y demás en toda América Latina, tiene como punto nodal que la investigación se realiza por los actores y sujetos sociales interesados en el cambio social. Entonces ahí el intelectual, el científico, el que sea, se sumerge con el grupo, es uno más del grupo, pero no es el que sabe ni es el que más sabe, ese es un pensamiento colectivo. Bien. Bueno, ya empezamos un poco a analizar el concepto. Pediría un regreso en el sentido de su formación.
¿Cómo fue su formación académica? Platíquenos un poco. Sí, claro, bueno, mi primera formación fue, comentado que estuve en la Universidad Nacional en Sociología. Y posteriormente, cuando llego a México, yo estudio aquí en México Antropología Social, en la Escuela Nacional de Antropología. Ahí también trabajamos mucho la investigación-acción, porque hacíamos trabajo de campo con los indígenas mayas en el sureste de México. Y después ya hago la maestría en estudios latinoamericanos. Ahí tuve un inter porque me fui de indocumentado a los Estados Unidos. Estuve casi cerca de 6 años indocumentado. Después regresé, estudié el doctorado en la UNAM, el doctorado en sociología en la UNAM. Y ya después me puse a hacer 2 postdoctorados, un postdoctorado en la Universidad de Granada sobre conflictos y paz, y un postdoctorado, el segundo, en la Universidad Autónoma Indígena de México, que está en Sinaloa. Ahí me hice un postdoctorado en educación multicultural. Bien. Esa es más o menos mis cartas académicas que tengo. Muy bien. Sí. Bueno, como les decía, en la parte del video, en la parte de abajo va a venir la descripción del currículum del doctor y van a tener acceso a algunas ligas que pueden dar cuenta de su trabajo. El profesor además es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, entonces creo que para nosotros fue muy importante tenerlo porque estamos ante una persona que está en la academia, que además tiene un buen trabajo en la academia y un reconocimiento ahí, pero que su obra trasciende el ámbito de la universidad y se va hacia los espacios de incidencia social, si le queremos llamar así, o de transformación en los colectivos sociales. Bueno, su trabajo, ¿cómo se vinculó? ¿Dónde se vinculó en relación a su actividad profesional? Bueno, en realidad cuando yo regresé de Estados Unidos, simplemente dije voy a despedirme de México, voy de retorno a mi país. Pero en ese momento una profesora argentina me insistió mucho que cubriera su trabajo ahí en la Escuela de Antropología, que ella tenía tiempo completo, que lo cubriera porque ella por razones familiares tenía que regresar a la Argentina. Ella también era asilada política. Y entonces me dijo que eran 3 meses nomás y resulta que ella se quedó mucho más tiempo allá y entonces yo prolongué el tiempo por no perder esa plaza ahí en la Ciudad de México. Pero me invitaron a dar una conferencia en la Escuela de Antropología del Estado de México sobre cómo veía yo las luchas indígenas en México. Y entonces fui a la conferencia y ahí me insistieron mucho que me vinculara de tiempo completo a la Escuela de Antropología. Y bueno, entre la gran ciudad y una pequeña ciudad como Toluca, pues decidí vincularme a la Escuela de Antropología. En un tiempo muy corto me ofrecieron el tiempo completo definitivo. Y después ya me puse ahí a coordinar posgrados y también fui el fundador fundador del documento y la argumentación y todo del Centro de Investigación en Ciencias Políticas ahí de la universidad. Y también dirigí la revista Convergencia, la dirigí varios años, que es una revista que cuando yo la metí al padrón de revistas de excelencia del CONACYT. Fue de las primeras revistas que aparecen allí. Y después otras revistas más que fui formando y todo. También fui fundador de Redalic, un proyecto que yo formé a partir de un curso que di en Venezuela sobre revistas científicas. Yo venía siendo muy crítico y estaba en contra y sigo en contra de esos rankings internacionales de revistas, porque me parece que son muy nocivos para la academia, para los investigadores, y que son rankings que no corresponden a nuestros países, sino a los países europeos y norteamericanos. Entonces, en esa postura crítica, ahí en Venezuela, en la conferencia y taller que di para revistas científicas ahí en Venezuela,
pues me pregunta una de las profesoras, me dice, bueno, pues para usted nada sirve de las revistas, nada sirve de los rankings, entonces ¿cuál es la solución que nos da? Y realmente me puso en jaque porque yo no le había pensado, sin embargo, en ese instante se me ocurre decir, bueno, la solución es que tenemos que hacer una red de revistas latinoamericanas, y esa es como nace Redalí. Y bueno, ahí seguí vinculado y sigo vinculado a la universidad con varios proyectos académicos y demás. Excelente, muchas gracias. Pues yo aprovecho este momento para agradecer la contribución que tanto usted como otras personas de otros países han hecho en nuestro país, en México, en este momento histórico en el que las personas en situación de migración están sufriendo innumerables violencias. Creo que es importante destacar que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y que las personas que llegan a otro país vienen a engrandecerlo y a enriquecerlo, y México es deudor de muchas personas que vienen de otros países y que han contribuido al crecimiento de nuestro país. Bueno, muchas gracias por eso. Me gustaría ahora, ya más o menos nos platicó cómo se vinculó con la investigación y acción participativa. ¿Cuál fue su primera experiencia de investigación y acción participativa? Sí, la primera experiencia que tuve fue directamente con los indígenas en un resguardo, que es la forma organizativa en Colombia de los indígenas en Collaima, se llama así, Collaima, Natagaima, en el resguardo Cucharo San Antonio. Y entonces esa vinculación con estos indígenas, para hacer la IAP con estos indígenas, empezamos a trabajar nosotros con un pequeño grupo de unos 8, 10, 12 indígenas, pero después eso resultó siendo masivo con ese trabajo de IAP. ¿Cuál fue el propósito del primer grupo? Cuando formamos el primer grupo, hablamos con 2 indígenas que empezamos a explorar su problemática, y a punta de preguntas llegamos a que ellos nos propusieran a nosotros que les colaboráramos en ese trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué le robaron las tierras? ¿Quién le robó las tierras? ¿Por qué se dejaron quitar las tierras? ¿Por qué no recuperan sus tierras si eso es de ustedes? ¿Por qué están viviendo en esas condiciones extremas de miseria? ¿Por qué no hacen frente a la represión? Etcétera. Claro, nuestro fin era básicamente concientización política, pero los indígenas nos llevaron a decir, bueno, colabórenos, ayúdenos, buscamos más compañeros, compañeras para que le entren a la lucha. Entonces ahí surgió una organización importante que reivindicaba 4 aspectos claros, y eso fue puro pensamiento indígena, pero a través de la IAP. Primero, la lucha por la tierra. Segundo, la lucha por la cultura. Tercero, la lucha por el respeto de sus organizaciones indígenas. Y cuarto, la lucha por la defensa del territorio. Entonces todo eso lo englobaron ellos en sus consignas, y de esa manera fue como empezamos nosotros a trabajar la IAP ahí con esa agrupación del pueblo indígena Pijao en el Tolima. Bien. En la página electrónica del CID, así como en su página de YouTube, están alojados algunos videos. Seguramente quienes estén interesados convendría que visitaran estos videos, donde de manera más amplia y sistemática se abordan algunos elementos de la IAP. Ahorita, para efectos de este ejercicio, que es un poco más breve, quisiera pedirle al doctor que nos comparta la conceptualización que hace de la IAP a partir de su experiencia, algunos principios, características y formas de operar la investigación y acción participativa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la IAP, me parece muy importante una frase que varias veces la dijo Orlando Falsborda, es que la IAP es una filosofía, eso viene insistiéndose mucho porque algunos creen que la IAP es exclusivamente el método de hacer investigación, y no, la IAP primeramente es una filosofía, es decir, es una concepción de vida, del mundo, de la investigación en general. Y entonces esa concepción del mundo y de la vida es lo que lleva a pensar cómo es que se tiene que hacer la IAP, con quién se tiene que hacer la IAP. Y la IAP tiene por principio que
de lo que se trata es de que los investigadores profesionales junto con la población generen y crean teoría, crean conocimiento propio, análisis propio, para junto con ello hacer acción y transformación. Eso es lo que Falsborda denominó la creación de ciencia propia. Él hablaba de la ciencia propia, de la ciencia popular, y que esta IAP permitía que eso se hiciera en la medida en que había una relación entre diversas culturas, campesinas, obreros, estudiantes, la de los investigadores y demás. Entonces esa interacción de diversos pensamientos hacía y conllevaba a que se pudiera potencializar mucho más la ciencia, que no fuera una ciencia elitista ni excluyente, ni solamente de la academia. Así fue como lo planteó Falsborda, y así es como se sigue trabajando y entendiendo la IAP. Hoy en día eso es lo que se conoce como la ecología de saberes. Bien. De la IAP. Pero la IAP, además de eso, tiene también otro asunto clave, y es que se trabaja desde abajo, desde la base, con la base, para incidir desde adentro, para transformar lo que sea posible de transformarse, lo que sea posible de cambiarse, que sea posible de solucionarse. Pero tiene también otro componente clave la IAP, y es que esta investigación genera cambios y transformaciones en todas las personas que están actuando y que están interviniendo y que son parte de esa IAP. Entonces no solamente es hacia afuera, sino también hacia ellos. Hay un proceso de concientización o concienciación, como le llamaba también Paulo Freire. Y entonces esa es otra de los principios matrices de la IAP, que a propósito Paulo Freire también utilizó muchísimo la IAP. Bien. Y en Brasil. Ahora me gustaría que nos platicara, pensando en estudiantes, en docentes, en personas que están interesadas en esta filosofía, metodología, ¿cuáles pudieran ser algunas de las pautas, más allá de los métodos y las formas, las etapas, fases, que hay mucha documentación al respecto? ¿Cuáles pudieran ser algunas de las pautas que usted ofrece para una persona que se aventura a desarrollar un proceso de este tipo? ¿Y cuáles son algunos de los aspectos que dice tengan cuidado con esto? Como que hay que poner atención para no incurrir en prácticas que pierdan pues la filosofía de la propia metodología que subyace. Claro. Bueno, lo primero que me parece muy importante es que los estudiantes y también un buen número de profesores, porque muchísimos la desconocen, me parece importante es que se comprenda que la IAP es un método de investigación más, pero que es un método que tiene la virtud de cambiar a las personas y de transformar realidades. Entonces aquí diría yo, todo estudiante de cualquier nivel, licenciatura, maestría y doctorado, que le interese realmente cambiar las situaciones, ser parte de la transformación social, cultural, económica, política, cualquiera que sea, este es un método que le permite formarse aún todavía mucho más, formarnos aún todavía mucho más, transformar, cambiar y contribuir de manera importante a lo que yo insisto mucho hoy en día debe ser la IAP, que es la justicia social. Y entiéndase justicia social lo que incluye también no solamente la educación, lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con la salud, etcétera, sino la justicia social, entiéndase también lo que incluye la justicia en su generalidad para los seres humanos, donde tenga realmente emancipación, libertad, democracia. Todo eso es lo que englobaría la justicia social. Y también, dadas las circunstancias en que nos encontramos, que diría yo estamos al borde del holocausto del planeta, la justicia ambiental. Entonces eso es algo que me parece clave hoy en día. Y en el caso particular de México, y es algo que se está ya generalizando en los demás países, es que cada vez más las investigaciones en estos niveles cada vez más exigen que sean investigaciones, unos le llaman de incidencia, otros le llaman de impacto. Yo prefiero llamar que sean investigaciones de cambio, de transformación. Entonces el cambio y la transformación
se hace con metodologías, con perspectivas filosóficas, con perspectivas epistemológicas como la de la IAP. Bien. Algo que hemos escuchado ya en algunas ocasiones por parte suya es sobre la variabilidad que existe en los procesos de IAP. En ocasiones en los posgrados que estamos agitados por el tiempo, ¿no? que de pronto hay una urgencia por entregar un producto, se llega a pensar que es difícil desarrollar un proceso de IAP en 2 años, en 4 años, lo que dure el posgrado, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A mí me gustaría que la enfatizara en este momento en el sentido de las distintas posibilidades que existe de trabajar IAP. Bueno, en realidad cuando uno escucha por primera vez y ve el esquema, o si es esquema o no, o escucha que la IAP tiene fases, dimensiones, que tiene toda una complejidad, pareciera que eso es a muy largo plazo, a muy largo tiempo, pero en realidad la IAP, por ser un método extremadamente flexible, tiene, diría yo, la virtud de ser una investigación de las pocas que se pueden realizar también en corto tiempo. Y en corto tiempo es que si en las otras clásicas metodologías de investigación, ahí sí los tiempos son mucho más densos, pero esta, por ser una investigación tan elástica, es una investigación que se puede definir en tiempos tan cortos que nosotros hemos hecho investigación de 15 días con IAP. Un estudiante de maestría puede hacer su investigación dependiendo de varias cosas. Una primera, dependiendo de los tiempos de su programa de estudio, de su plan de estudios. Entonces puede fijar y decir, bueno, voy a hacer la investigación por 1 año, o por 1 año y medio, o por un semestre, o por 4 meses, etc. Bueno, esa es una. La otra es que dependiendo de la intención, dependiendo del interés y del compromiso, también decir, bueno, dado esto, yo voy a hacer investigación por X tiempo. Es decir, que el tiempo en la IAP lo puede marcar también quien hace la investigación, no necesariamente lo marca la problemática sobre la cual se pretende incidir. Y entonces esa IAP tiene también, diríamos, varias posibilidades. Una, que sea una IAP a larga duración, muy prolongada, porque también así el equipo de trabajo y el investigador también así lo piensa, lo decide o lo necesita. O puede ser una investigación a corto plazo, es decir, que se pueden hacer IAP a 15 días o se puede hacer investigación a varios años, a los años que se requieran. No es algo a largo plazo por definición. Bien. Me gustaría ahora que nos regalara un balance que haya hecho en relación con la IAP, tanto en los procesos de investigación en México como en la nueva escuela mexicana. De pronto en el CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, se empezó a impulsar esta investigación que dice usted de incidencia social, y por el otro lado la nueva escuela mexicana pues trae incorporados procesos de reflexión, de cambio educativo a partir de procesos participativos donde se vincula a la comunidad. De alguna manera como que nos acercamos a la metodología. ¿Cuál es el balance que usted hace de esas 2 estrategias que se han impulsado desde el sexenio pasado? Bueno, antes de comentar lo de las 2 estrategias, me parece importante decir que México es uno de los países donde ha trabajado mucho la IAP o IAP, pero ha estado muy centrada en sus primeros años, estuvo muy centrada, y aún todavía sigue también en la educación, donde más se ha trabajado la IAP. Diría yo que eso tiene un elemento, desde mi punto de vista, crítico, porque a todas estas la IAP tiene que ser crítica, y crítica hacia la misma investigación, y es que es una experiencia no sistematizada. No se ha agarrado toda esa gran cantidad de trabajo y experiencia investigativa de IAP que se ha hecho en México, y no se ha realizado esa sistematización. Uno de los que trabajaron fuerte la IAP aquí ha sido el CENTE con C, la parte crítica del magisterio. Pero también, además de eso, sectores campesinos y sectores indígenas han trabajado y están trabajando la IAP.
Diría, por ejemplo, que los mayas en el sureste de México, en sus formaciones autonómicas, ahí están trabajando mucho la IAP. Bueno, ¿qué pasa con lo que tenemos hoy en día de IAP en esta dimensión, diríamos, un poco institucionalizada? Porque la IAP hasta mediados de la década de los 80 fue una investigación muy relegada, incluso perseguida en varios países suramericanos. Estuvo asociada como a la subversión, como a las guerrillas, etc. Pero con el tiempo la academia empezó a abrir la puerta a la IAP. Y en toda América Latina, incluso en países como en India se trabaja mucho la IAP, y en algunos países europeos. Entonces empezó a abrir la puerta, y esa puerta se abrió porque diría yo que hubo como que el reconocimiento ya de la IAP a través de esos congresos que se venían realizando de investigación-acción participativa. Entonces ahí se empieza a haber un reconocimiento, pero también, como suele pasar con muchas cosas, la institucionalidad internacional, la oficialidad internacional y nacional, entonces se empieza a cooptar a la IAP, y por eso es que encuentra unos organismos internacionales hablando de la IAP. Incluso algunas veces cuando salen convocatorias de estos organismos aparece de que se necesita un sociólogo, un antropólogo, etcétera, que tenga experiencia en investigación-acción participativa. Bueno, pero esa es otra forma de cómo lo piensan ellos, ¿no? Y con otros fines, porque la IAP tiene un compromiso social de transformación con los pobres, con las poblaciones más desprotegidas en un país. Eso es clave de la IAP. Bueno, entonces aquí en el caso mexicano, la nueva escuela mexicana plantea la IAP. Desde mi punto de vista me parece que hay una concepción muy clara de la necesidad de transformar, cambiar y hacer que la educación sea mucho más práctica, en el sentido de tener relación con los problemas nacionales, en el sentido de tener que ver con la formación desde los chicos en función de sus comunidades y todo. Y ahí está otro elemento clave de la IAP, y es que la IAP, diríamos, desde lo que es la perspectiva teórica, es una IAP hoy en día que tiene que ser descolonial. Entonces la descolonialidad o decolonialidad de la IAP, que se acompaña con eso, entonces implica que quienes estén trabajando, vayan a trabajar con la IAP, por lo menos tienen que tener la claridad teórica mínima básica sobre esa decolonialidad o descolonialidad. Entonces, desde mi punto de vista, ese planteamiento teórico, eso está muy claro. Y habría que agradecerle en buena parte también a Dulce por ello, porque es el promotor, el director de todo ese proyecto. Pero la problemática real es que los profesores y las autoridades en el país no han tenido formación y no están preparados para trabajar eso. Entonces eso da como resultado una confusión y una distorsión también de la misma nueva educación en su generalidad, y en particular con la IAP. En el caso del Consejo Nacional del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahorita es Secretaría, se promueve la investigación de incidencia, dicen ellos, que es investigación de transformación. Ha sido muy claro el anterior CONACYT, porque siempre en sus reuniones, discursos y todo, la directora del CONACYT lo dijo, que no se iba a seguir financiando más, y efectivamente lo hizo, investigación que no tuviera un impacto directo en la sociedad mexicana, dadas las necesidades que tiene el país. Sin embargo, aquí también pasa algo muy parecido a lo del sector educativo, de los profesores del magisterio, y es que se dio el cambio por decreto
se aniquiló el neoliberalismo por decreto, pero el neoliberalismo sigue con sus sistemas de evaluación iguales, sigue con sus métodos de investigación iguales y sigue intentando decir que todo es IAP. Entonces le ponen IAP a lo que sea y no tiene nada que ver con la IAP. Es decir, que estamos en un proceso de transición, ahí sí diría yo, bastante largo, para llegar a que una comunidad científica como la del CONACYT, más la mayoría que no es CONACYT, han estado formados siempre en epistemologías, en metodologías eurocéntricas, positivistas, que son totalmente opuestas a la de la IAP. Han estado en esa formación toda la vida, muy sólidos en eso, y entonces el cambio no puede ser al igual que la causa del neoliberalismo, no puede ser por decreto. Eso requiere todo un proceso de formación, y la formación, sobre todo de una metodología como esta, pues requiere que sea dirigida, que sea orientada, que sea practicada, y entonces ahí eso es diría yo que es una de las debilidades que tenemos hoy en día. Un gran avance plantearlo, claro, un gran avance bosquejarlo, un gran avance exigirlo, pero estamos en unas realidades que no son tan fáciles de quebrar toda esa trayectoria de muchísimos años que se tiene. Bien. Por último, Eduardo, ¿a dónde va Eduardo ahorita? Eduardo es un investigador consolidado, es investigador emérito, tiene una trayectoria reconocida, pero en este momento de su vida, ¿qué se le presenta hacia adelante? Bueno, yo trabajo mucho también, diríamos, temáticamente dos aspectos. Uno que es la migración. De hecho, un curso que vengo impartiendo en Cátedra UNESCO en España e Italia desde hace más de 20 años es sobre migración y codesarrollo. Así es como le llaman ellos, no le llaman desarrollo, sino codesarrollo. Tiene otra concepción muy distinta a la nuestra, de otra práctica. Entonces yo trabajo mucho eso y también trabajo bastante lo que son los conflictos y la paz. En cualquier ámbito social, los conflictos y la paz. Y dentro de eso he venido proponiendo dos cosas importantes. Una teórica que es lo que yo denomino la paz integral, que es la deconstrucción y la descolonización de la paz eurocéntrica, y con ello los dos métodos importantes que vengo impulsando, que es de lo que he escrito últimamente, que es la etnografía crítica y la investigación-acción para la paz en perspectiva descolonial. Bueno, esa es parte de eso, ¿no? También estamos nosotros vinculados, colectivos que trabajamos IAP, estamos vinculados en dos organizaciones para nosotros muy fuertes y que es lo que más me involucra ahora y me compromete. Una primera es la Escuela Latinoamericana de Investigación y Acción Participativa. Es una escuela que hemos formado con varios países y ahí damos, hasta ahorita hemos trabajado más bien cursos virtuales de IAP. Ya llevamos 4 cursos, estamos por terminar el curso número 5 y tenemos estudiantes hasta de Europa, tenemos varios italianos, varias gentes. El último curso, por ejemplo, de 187 estudiantes, tuvimos 5 italianos y tuvimos 8 españoles en esta escuela de IAP, Escuela de Formación de IAP. La Escuela de Formación de IAP, esta escuela latinoamericana, la coordino con Víctor Negrete. Víctor Negrete es el único sobreviviente del grupo de Fals Borda. Es una persona grande, pero es uno de los que se vinculó junto con Fals Borda a ese primer grupo en los años 70 de IAP. Y él sigue trabajando la IAP. Él, por ejemplo, hace IAP con sus estudiantes hasta de una semana. Son los ejemplos que puedo poner con esto. Entonces, una es esa escuela. Y la otra es una red que tenemos, que la llamamos Red Copala, que es Red de Construcción de Paz Latinoamericana. Es una red de más de 8,000 y pico de profesores, mayoritariamente son de México, y en esta red tenemos también una revista. Pudiera decir con orgullo que varios compañeros, varios docentes han ingresado al CONACYT
exclusivamente con publicaciones en esa revista. Bueno, y es una revista muy crítica, pretende ser decolonial, pretende construir la paz y los conflictos, también se llama así la revista Copala, y entonces aquí nosotros organizamos cursos, talleres y demás, y tenemos para el mes de mayo un congreso internacional sobre conflictos y paz. Entonces estoy medio ocupadito acá hasta por allá como el 14 de diciembre. Hacia ahí es donde se proyecta un poco mi caminar de aquí para adelante. Bien. Bueno, pues yo quiero finalizar con el reconocimiento a su trabajo, porque para nosotros pues es un faro que podemos nosotros consultar y orientar nuestra actividad tanto educativa como de acción, ¿no? Quiero también agradecer a nombre del Centro de Investigación y Docencia la generosidad con la que nos ha visitado y ha participado en diversas actividades. Estuvimos en una conferencia inicial, hubo un taller en el que toda la planta docente y directiva del CID estuvo discutiendo este asunto. Luego fuimos a Ciudad Juárez y estuvimos trabajando con estudiantes, maestros, y entonces el doctor pues ha estado con una agenda muy apretada, pero bueno, solo da cuenta de la generosidad con la que se dirige, y en ese sentido pues el agradecimiento sincero a nombre de toda la comunidad CID por el esfuerzo realizado. ¿Alguna última idea que nos quiera compartir, doctor? No, a mí me parece que el centro tiene mucha perspectiva de esas maestrías, porque los y las estudiantes que están ahí, muy buena parte de ellos están en esta dinámica, en este pensamiento y en este interés de hacer IAP, y eso, a pesar de que en el gobierno federal eso está, llamémoslo así, decretado, en las universidades todo sigue, el mundo sigue igual, no ha pasado nada ahí, todo sigue en lo clásico, extremadamente marginal el pensamiento decolonial y extremadamente marginal la IAP. Incluso hay personas que consideran que lo decolonial, eso, personas del mismo sistema de investigadores, que eso es charlatanería, etcétera. Bueno, es producto del desconocimiento sobre lo que es la decolonialidad y todo. Y muchos otros que consideran que solamente y exclusivamente está el método científico y no más. Desconocen además toda la otra cantidad de métodos, muchos de ellos que son las actualizaciones de ese mismo método positivista, el neopositivismo, por ejemplo, y muchos métodos cualitativos que tienen muy buena relación con el positivismo, y no, pues en la cuadratura no les deja salir del marco. Pues muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes unas ideas y por la invitación que me hicieron y la atención, excelentes anfitriones en todos los sentidos. Muy amables. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. A nombre de nuestro director, el doctor Homero Alán Estrada Hernández, nuestras subdirectoras, la doctora Argelia Ávila y la doctora Claudia Gaitán, y por supuesto de toda la planta docente del CID, agradecemos la presencia. También agradecemos mucho al maestro Miguel Cortés, director del Centro Fred Newman, que en esta ocasión nos alberga para la realización de esta entrevista. Tengan todos una bonita tarde, cuídense mucho y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Vale, vamos.